33º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó a aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: «Señor, 5 millones me dejaste. Aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado». Su señor le dijo: «Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor». Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: «Señor, 2 millones me dejaste. Aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado». Su señor le dijo: «Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor». Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: «Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El Señor le respondió: «Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y que recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación». Palabra de Dios. Muy buenos días. Hoy en el Evangelio vamos a encontrar un mensaje de Jesús tan fuerte que muchos solamente se quedan pensando en el final de lo que dice este Evangelio o la sensación de que va a haber un juicio. Pero resulta que Jesús, cuando nos da esta parábola, Él no está pensando en el último momento, sino más bien quiere que nos enfoquemos en cada día de nuestra vida. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, es decir, ya casi el final. Y hay una serie de discursos, capítulo 24 y capítulo 25, que se titulan Discurso Escatológico. Es decir, ¿qué significa esa palabra? Significa lo que va a suceder al final. Y sí, estas parábolas, como la que vamos a escuchar el día de hoy, nos va a hablar de lo que va a suceder al final. Un juicio. Pero resulta que nosotros no deberíamos de preocuparnos tanto por el último momento, sino más bien en cómo estamos viviendo cada día. Es como cuando un estudiante va a tener un examen. No te preocupes por el examen, eso es absurdo. Preocúpate más bien por estar aprendiendo y estudiando cada día. Porque si cada día lo vives intensamente como estudiante y estás aprendiendo y estás mejorando tus habilidades, por supuesto que el día del examen todo estará a tu favor. Pero si estás todo el día estresado, todo el tiempo preocupado por la fecha del examen final y no estudias en el presente, en el momento en que tienes que hacerlo, sí que va a haber razones por las cuales estar preocupado. Jesús no quiere que nos preocupemos, sino más bien que nos ocupemos. Hay una gran diferencia entre esas dos palabras, preocuparse u ocuparse. El Evangelio habla de una parábola.
Una parábola llena de tanto significado. Un hombre se va a un país lejano, pero antes de salir lejos, manda llamar a sus siervos. Y resulta que les da a cada uno, de acuerdo a sus capacidades, diferentes talentos. A uno le da 5, a otro le da 2 y a uno le da 1. De acuerdo a sus propias capacidades, dice el texto. Ahora, alguien en una ocasión me preguntó hace poco, refiriéndose a este texto, pero pues no, que es justo. ¿Por qué a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1? Precisamente porque es justo, porque le da a cada uno de acuerdo a sus capacidades. Y eso es importante. Sería muy injusto que a alguien le diera más de lo que él puede lidiar. Como dicen que aquel día hubo un examen en la selva, y para que fuera algo justo, estaban todos los animales reunidos, ¿no? El león, el elefante, la ardilla, el chango, estaban todos los animales juntos. Y el que estaba dirigiendo la prueba dijo, para que sea justo, a todos les vamos a dar la misma prueba. La prueba consiste en que el primero que suba esa palma, agarre el coco y lo traiga aquí, ese gana. ¿Verdad que esa no sería una prueba justa? Porque no está considerando las capacidades de cada uno. Así, este rey, este propietario, ve las capacidades de cada uno y le da a cada uno de acuerdo a su capacidad. Esto es impresionante porque sí, Dios es justo y nos da a cada uno lo que necesitamos, aunque no siempre tenga que ver con lo que queremos. Son dos cosas diferentes. Dios es padre, pero no es paternalista. Dios no cumple caprichos, pero sí nos da lo que necesitamos. Continuando con esta parábola, talento, nosotros pudiéramos imaginarlo como una moneda de oro. Imagina cuánta confianza tendría este propietario el darle a sus empleados 5 monedas de oro, 2 monedas de oro y a uno una moneda de oro. Es como si el día de hoy algún empresario fuera a salir de viaje, manda a llamar a sus empleados y les da así en efectivo $1 millón, $2 millones, $5 millones, así en efectivo. Y les dice, inviértanos y a mi regreso ajustamos cuentas. Seguro que el día de hoy más de una persona al recibir esa cantidad en efectivo desaparece del mapa y cuando el propietario venga ya no los va a encontrar. Dios nos ama. Dios confía en nosotros. Dios nos da talentos y Dios pide resultados para darnos más. Porque es increíble que al final Dios no esperaba recibir lo mismo de cada uno. Lo que esperaba es que cada uno diera lo mejor de sí, ¿verdad? No le iba a exigir a cada uno 5 talentos, sino que lo mejor que cada uno podía dar. El que dio 5 talentos entregó otros 5, 10 al final. Y este patrón, este dueño le dice, porque fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Dios quiere darnos mucho más, pero para eso tenemos que ser fieles con lo poquito que ya nos ha dado. Lo mismo sucedió con el que tenía 2 talentos. Los puso a trabajar y obtuvo 4 y se los da. Él también le dice, porque fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, no le recriminó porque no le entregó 5 talentos. Estaban entregándole lo mejor que podían. Aquí lo triste es la historia de aquel que recibió un talento que lo tenía fácil, porque no le iba a exigir, no le iban a demandar mucho, era fácil. Tenía solamente 1, bastaba que pudiera entregar 1, o muy seguramente, aunque hubiera entregado la mitad de 1, ¿verdad? El Señor hubiera estado contento.
Pero aquel hombre le dice, sé que eres justo, sé que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y lo enterré. Y el dueño le dice, tú que sabías que yo soy justo, que yo demando, que yo cosecho donde no siembro, y lo escondiste. Por lo menos lo hubieras metido en el banco para que yo pudiera cobrar intereses. Y la sentencia es bien clara. Quítenle a él ese denario, dénselo al que tiene más y a él sáquenlo fuera. Dios no es injusto. Si lo vemos de una manera tan clara, Él cree en nosotros, es justo y se desborda en amor porque nos ha confiado la vida, tantas capacidades que tenemos de poder seguir creciendo, de poder mejorar, de poder profundizar en nuestra vida, de poder ser felices. Y nosotros debemos de buscar de felicidad en felicidad. Alguien pudiera estar preocupado al leer esta parábola y decir, caray, entonces al final se me va a pedir cuentas. No te preocupes por el final. Más bien preocúpate, ¿qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha dado? Vivimos en una cultura y en un tiempo donde nos quejamos de todo. Hay gente que se queja del gobierno, de la iglesia, de la educación, de la economía, que porque aquel país es rico y no comparte, que porque aquel país es pobre y es flojo y no trabaja, que porque todo mundo se queja de todo. Hasta te quejas de los talentos que no has recibido. Te quejas hasta de la forma en cómo los demás manejan. Cuando al final tú solamente eres responsable del volante que llevas en la mano. Tú solamente eres responsable de cómo estás invirtiendo los talentos que Dios te ha dado. Y aunque todo, absolutamente todo es de Dios, hay algo que es muy de nosotros y que eso es lo que Dios espera. Nuestro amor, nuestro respeto. Que nosotros amemos a Dios es un don, es un regalo, pero también es algo muy nuestro. ¿Qué le vamos a dar a Dios? Flores. Él es el dueño de todo el jardín del universo, pero nuestro amor es algo que nosotros podemos darle a Él. Y si nosotros lo amamos, seremos capaces de recibir mucho más. Si tú eres capaz de dar gracias, serás capaz de recibir mucho más. Imagina por un momento que hubiera un águila que al estar volando ve un pez y el águila siente envidia del pez porque el pez puede nadar, porque el pez puede bajar a la profundidad del océano y esta águila no puede ver qué hay más allá. Y lo que haría esta águila sería lanzarse al mar. ¿Y qué sucede? Se ahoga, se muere. El águila no recibió el talento de nadar. El águila recibió el talento de volar muy alto. ¿Cuál es el talento que tú has recibido? Ya sabemos lo que no tenemos, pero estamos conscientes de los que sí tenemos y de lo que podemos hacer con todos los dones que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Los estás poniendo a trabajar? ¿Qué frutos son los que estás produciendo? No se trata de que sea un capataz que nos va a exigir, sino más bien Él quiere darnos más. Por eso es importante que seamos agradecidos, que disfrutemos y que vivamos esta vida en plenitud, para al final poder decirle, me diste tantos días de vida y tantos días de vida los viví intensamente. Me diste la capacidad de sonreír y yo pude sonreír y hacer sonreír a muchos otros más. Me diste la capacidad de amar, te amé y pude amar a otros más. Me diste la capacidad de ser feliz y yo fui feliz y ayudé a ser feliz a los que estaban a mi alrededor. No se trata del último día, se trata de hoy vivir en plenitud. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que cree en ti, en cada uno de nosotros, el Dios que incluso espera de nosotros nuestro amor, que sea Él, el que nos ha amado primero,
quien nos bendiga el día de hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre, un pordiosero, un homeless, alguien que no tenía hogar, que estaba afuera en alguna de las calles de Nueva York, en alguno de los edificios empresariales que hay ahí. Y saliendo hacia la calle, uno de los empresarios se topó con ese hombre muy pobre, que le extendió la mano y le dijo, por favor, ¿me podría dar para un café? Y aquel hombre, conmovido, saca de su cartera y le dice, te doy para 10 cafés. Y aquel hombre pobre toma el billete, se va. Al día siguiente, el hombre pobre estaba ahí, esperando afuera del mismo edificio, y cuando bajó las escaleras y sale aquel hombre empresarial, el pobre lo agarra del cuello y lo empieza a golpear. Y aquel hombre empresario, tratando de quitárselo de encima, le dice, ¿pero qué te pasa? Y aquel hombre pobre le dice, tú y tus 10 tazas de café, no pude dormir toda la noche por tu culpa. Y estaban culpándolo porque le había dado para 10 tazas de café. Dios nos ha dado talentos. Hay que reconocerlos, hay que saber cómo usarlos y hay que disfrutarlos. No te quejes de lo que no tienes. Más bien reconoce lo que sí tienes y aprende a usarlo, porque ahí es donde te dispones a recibir mucho más. Que tengas un excelente día.